K por X es la fuerza del resorte, K por B punto, perdón, X punto por B es la fuerza del amortiguador, y pues lo igualábamos a masa por aceleración, que no es otra cosa más que lo que ustedes hacían desde física de fuerza igual a masa por, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces ahí ya despejábamos después o reacomodábamos términos y nos quedaba ya la ecuación de movimiento y una ecuación diferencial ahí de segundo orden generalmente. Entonces, vamos a ver otro método para obtener ese modelo matemático, esas ecuaciones, pero va a ser basado en el método de Lagrange o el lagrangiano. Tiene ventajas porque permite modelar sistemas que no son a lo mejor tan fáciles, tan sencillos, de una manera más o menos metódica, donde no nos metemos tanto con la... O sea, por ejemplo, ya ven que con leyes de Newton decíamos, bueno, este resorte, si la masa se mueve para acá, se va a expandir o a comprimir, entonces la fuerza es en sentido opuesto, y hay que tomar las referencias de que si se comprime, entonces X2 tiene que ser mayor que X1, etc. Entonces, aunque sí es fácil llegar a entenderlo ya una vez que se practica un poco, pues no deja de ser más pasos y consideraciones. En Lagrange, a lo mejor para casos fáciles, va a parecer que es mucho procedimiento, pero igual sigue siendo un procedimiento un poco más estructurado. Y bueno, hay gente que le gusta más resolver mediante Lagrange y hay gente que le gusta más resolver mediante leyes de Newton. Entonces, pues ya depende de cómo lo vaya a ver cada quien, si se van con la segunda ley de Newton o con Lagrange. Lagrange o el método de Lagrange, ¿en qué se basa? Se basa en ver todos los sistemas como energías. Entonces se ve como las energías que aporta un elemento, la energía que aporta un elemento, la energía que disipa otro elemento, etcétera, pero todo se ve en forma de energía, no de fuerzas. Entonces el método que vimos, todo se basaba en la fuerza, suma de fuerzas, y aquí todo se va a basar en energías, energía potencial y energía cinética. Entonces todo lo ponemos en forma de energías potenciales y cinéticas y llegamos a la ecuación de movimiento del sistema. Antes de ver ya el método en sí, voy a compartirles algunas cosas. Voy a ver si funciona esto. Ok. Sería como pizarrón electrónico. Supongo que en alguna clase lo han de utilizar. Bueno. Pues creo que sí funciona, entonces vamos a empezar. La energía potencial, no sé si recuerden cómo se obtiene la energía potencial de un resorte, por ejemplo. Bueno, la energía potencial de un resorte, vamos a poner aquí, sería la energía potencial para un resorte. A ver. Entonces, la energía potencial sería igual a 1/2 de la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado. Esa es la... Sí están viendo la pantalla del pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, para el resorte, esa sería la energía potencial que acumula al comprimirse o al extenderse y dejar su forma original, o sea, al deformarse, en pocas palabras. Ahora el amortiguador. Vamos con el amortiguador. Este tiene una energía, pero que es disipativa.
Este no aporta energía, obviamente, la disipa. ¿Y la disipa mediante qué ecuación? Sería un medio de la constante de viscosidad multiplicado por X punto, que es la velocidad con la que se mueve el pistón, al cuadrado. Esa sería la energía de disipación del amortiguador. Y ahora vamos con la masa. La masa tiene una energía cinética que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que es igual, así como lo pusimos en la notación de arriba, o como lo hemos estado viendo, sería la masa por X punto al cuadrado. Y mediante Lagrange, nosotros vamos a llegar a esto. El lagrangiano de un sistema es igual a T menos U, donde T son las energías cinéticas, energía cinética, y U son las energías potenciales. Y entonces el lagrangiano sería la resta de estas dos energías. Bueno, voy a borrar acá arriba. Voy a dejar lo de allá. Y vamos a resolver un ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo que hicimos el otro día. Sería así. Y aquí estaría el amortiguador. Y esta sería la masa. Tendría su constante K, su constante B. Y podríamos poner una fuerza aquí, que es como hicimos el ejemplo anterior, que lo resolvimos o lo simulamos con Working Model y con Scilab. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver. Las energías cinéticas, primero vamos a obtener las energías cinéticas. ¿Qué energías cinéticas tenemos ahí? Según lo que había puesto anteriormente aquí, pues la energía cinética que tendríamos solamente sería la de la masa, ¿no? Que era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Ahora vamos con U, las energías potenciales. Y las energías potenciales, ¿qué sería? Pues sería la del resorte, ¿no? Entonces sería un medio de la... A ver, permítame un momentito. Listo. Estos que estaban llegando alumnos. Entonces sería un medio de la constante del resorte, constante elástica, por la distancia que se mueva, que se desplace, elevada al cuadrado. Esta sería la energía potencial del resorte. ¿Qué más?
Bueno, ahora la ecuación de Euler-Lagrange se va a aplicar una vez que tengamos esto. La ecuación de Euler-Lagrange quedaría así: L igual a T menos U es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos U, que es 1/2 de la constante elástica del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Este sería el lagrangiano hasta ahí. Ahora, la ecuación de Euler, que es la que vamos a, y ya les había comentado antes de empezar a ver lo de modelado, lo de modelado de sistemas mecánicos, les había dicho que la ecuación de Euler la íbamos a volver a utilizar aquí en modelado y al momento de hacer el lagrangiano. Entonces vamos a retomar la ecuación de Euler, que sería, bueno, la voy a anotar acá para no borrarla después. Sería la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x más la derivada parcial de la función disipativa, si es que existe en el sistema, con respecto a x punto, y esto sería igual a algo que en este caso es la fuerza. Si hubiera más elementos externos, fuerzas aplicadas irían de esta parte. Esta es la ecuación de Euler. Ya nada más nos restaría, porque si se fijan aquí también tenemos el amortiguador. Entonces, si hay un elemento disipativo, ¿cuál es la función de disipación de ese elemento? Pues si recuerdan, dijimos que la energía que disipa el amortiguador, o sea, la ecuación de disipación va a ser igual a 1/2 de la constante de viscosidad del amortiguador multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta es la función de disipación, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ahora sí ya podemos construir la ecuación de Euler. Sí. Entonces, vamos a retomar aquí el lagrangiano y vamos a sustituir en la ecuación de Euler. Entonces sería primero la derivada parcial de L con respecto a x punto. Entonces vamos a derivar parcialmente esto. Nos quedaría 2, bueno, 2m entre 2 por x punto. Y luego sería menos. Y dice menos la derivada parcial de L con respecto a x. Entonces aquí el único elemento que contiene L es este de aquí. Contiene x, perdón. Este contiene x y este de acá contiene x punto. Entonces, pues este fue lo único que entró para esta parte y quedaría esto todavía sería la derivada de esto. Con respecto al tiempo. Luego sería menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x. Pues el único elemento que tiene x es esto y la derivada quedaría menos 2 sobre 2 k por x.
Y luego más la función de disipación, que es esta de aquí. Entonces quedaría la derivada con respecto a x, la derivada parcial, con respecto a x punto, perdón, pues nos quedaría 2 entre 2 b por x punto, y luego nos queda igual a f. Listo. Entonces esto lo desarrollamos y pues aquí nos queda 1, nos queda 1, nos queda 1. Ahora debemos de derivar con respecto al tiempo mx punto. Entonces nos queda m. La derivada de x punto con respecto al tiempo pues nos da x 2 puntos. Luego sería menos por menos da más. Sería más k por x. Luego más b por x punto es igual a f. Y pues bueno, aquí podríamos todavía poner x 2 punto igual a, o bueno, sería x 2 puntos más b sobre m x punto más k sobre m por x es igual a f entre m. Y esta sería la ecuación de movimiento del sistema. Y si checan con el ejemplo que hicimos, pues nos da exactamente lo mismo. Si tuviéramos las constantes de b, de k, de m y de f, pues nos daría aquí ya un número, aquí otro número y aquí otro número. Nos quedaría una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar con otro ejemplo para que quede más claro. Pero igual el procedimiento siempre va a ser el mismo. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Listo. Vamos a hacer el ejemplo del péndulo para hacer pues un ejemplo lineal y un ejemplo no lineal y que aparte pues, es angular, movimiento angular. Entonces tendríamos aquí el soporte y aquí el péndulo. Es que no es tan fácil dibujar aquí. Y aquí tendríamos la línea vertical, la vertical a partir de la cual se mueve el péndulo. El péndulo pues tiene una masa m y tiene una longitud L, la cuerda. ¿Qué más? Pues yo creo que nada más. Bueno, aquí voy a indicar el sentido del movimiento. Y pues ese sería el péndulo. Bueno, pues dibujar aquí la trayectoria. Y vamos a encontrar entonces las energías cinéticas y potenciales. La energía cinética, ¿a qué sería igual? ¿Alguien que me diga qué sería igual a energía cinética?
No, profe, no me acuerdo. ¿No? Ok. Sería igual que el anterior. Ya ven que bueno, en el ejemplo anterior y también al inicio se había comentado que la energía cinética solo la van a poseer las masas. Entonces, cualquier cuerpo de cierta masa en un sistema va a tener energía cinética debido a su movimiento. Entonces, aquí lo único que puede tener energía cinética es el extremo o la masa que está en el extremo del péndulo. Y al ser una masa, pues no hay otra posibilidad. Su energía cinética es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto siempre va a ser. En el otro también era la masa con el resorte y el amortiguador, y también la energía cinética fue un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, eso va a ser una constante siempre. No, el resorte no puede tener una energía cinética, el amortiguador tampoco, la cuerda no puede tener una energía cinética tampoco, a menos que le asignemos una masa considerable, y eso prácticamente nunca ocurre. Entonces, pues espero que quede claro este concepto de, bueno, ya esto ya lo deberían de haber conocido, lo de la energía cinética y energía potencial, pero para que, bueno, si ya lo habían olvidado, que lo recuerden, que los únicos elementos de los sistemas que tienen energía cinética van a ser las masas. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera, después de este péndulo, colgando otro péndulo aquí, pues serían dos energías cinéticas. Sería un medio de la masa por masa 1 por velocidad al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, y acá un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces aquí sería más un medio de, y serían las dos energías. Pues es lo que yo les decía de lo fácil que es hacer este método. Bueno, fácil entre comillas, porque luego vamos a tener que obtener B, que no es tan sencillo, pero al menos ya tenemos algo de dónde partir que sabemos que está bien. Y aunque aquí le colguemos otros tres péndulos uno tras de otro, aquí nada más se traduciría en que pondríamos más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más un medio de la masa 3 por la velocidad 3 al cuadrado. Entonces todo se reduce o se simplifica muchísimo, porque ya no nos importa si uno depende del otro, si otro depende del otro. Eso lo vamos a encontrar después, cuando estemos obteniendo a lo mejor B, pero de aquí, al menos esta ecuación ya está completa. ¿Qué sigue? Vamos a ver si hay energía potencial. Pero energía potencial, ¿creen que exista ahí alguna energía potencial? Sí, ¿no? Cuando el Ajá, péndulo se mueve, pues cambia su altura. exactamente. La energía potencial siempre va a estar relacionada con la altura a la cual está ubicado un objeto. Entonces, un objeto, mientras más alto esté con respecto a un punto, pues mayor va a ser su energía potencial, como dice su compañero. Entonces, vamos a definir cuál sería esa energía potencial, que ya sabemos de antemano que es la masa por la gravedad por la altura. Esto es lo que nos determina la energía potencial de un objeto en el espacio. Ahora, ¿cómo obtenemos la altura? Pues bueno, aquí a lo mejor va a quedar ya muy amontonado. Voy a borrarlo de la trayectoria para que no se sature más. Bueno, aquí vamos a tener en la vertical, o sea, si aquí estuviera el péndulo, supongamos que aquí estaría el péndulo si estuviera en la vertical. Entonces la altura que ganó con respecto al reposo, que es lo que vamos a tomar como referencia, sería esto de aquí. Y bueno, acá, poner aquí afuera para no rayarlo de la parte del péndulo. Entonces sería acá. Esto sería H. Entonces a partir del reposo, que es la vertical, obviamente si esto oscila, se va a detener forzosamente en esta posición, que es la vertical total. Y con respecto a ese punto vamos a tomar en cuenta o vamos a calcular o a determinar la altura.
Pues a partir de aquí, ¿qué tan alto se encuentra? ¿Y cómo podemos obtener eso? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos obtener esa altura? ¿Esta H? Este punto de aquí es el punto más, a ver, bueno, a lo mejor para que se guíen un poco mejor lo voy a poner de otra manera, para que puedan apreciar mejor qué es lo que determina ahí la altura. Sería este punto, que es el punto máximo, y este punto, que también es el punto máximo, pero en reposo. Este sería en reposo y este sería el que tomaría al oscilar. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular, esta H. ¿Cómo podríamos calcular este pequeño segmento? Estamos de acuerdo en que sería tener la distancia desde aquí hasta acá y restarle la distancia desde aquí hasta aquí. Y entonces ya nos daría este segmentito que falta, que es el que nos importa. Entonces, si a esto le restamos esto, nos va a dar esto. ¿Y sabemos cuánto mide esto? Mide L. Exactamente, mide L. Es la longitud de la cuerda. Entonces, desde aquí hasta la esfera, llamemos la esfera, hasta el péndulo, el cuerpo del péndulo, pues no hay otra cosa más que la longitud de la cuerda. Entonces, esto lo conocemos y es L. Ahora, esta parte de aquí a acá, esta no la conocemos. Y esta sería, le llamamos, bueno, le podemos llamar L2. Esa L, ¿cómo la podríamos calcular? Si se fijan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene como ángulo teta y tiene este cateto adyacente como L2, que es lo que nos faltaría para restarle a L y obtener H. Entonces, desde aquí hasta aquí tenemos L2 y resulta que es el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Y también tenemos la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es L. Pues algo así ya habíamos hecho para ubicar la posición del péndulo en clases anteriores. Pues es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que H sería igual a L menos, ¿y aquí qué sería? Para obtener el cateto adyacente, pues sería L por el coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quedaría de energía potencial? Quedaría mg por L, que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Y esa sería nuestra energía potencial. Ya tenemos la energía cinética y la energía potencial. Pero si se fijan, pues esto está en función de teta y esto está en función de la velocidad tangencial. Esa es la velocidad que tiene la masa en cualquier punto, la velocidad instantánea, que se conforma pues de sus componentes Vx y Vy, que es lo que también ya les había platicado en la clase cuando les comenté que podíamos transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahí para poner esto en función del ángulo?
pues lo que habíamos platicado precisamente, que les estaba diciendo ahorita, de convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, y entonces podríamos primero obtener la posición del péndulo, que sería x igual a L, ya sabemos que x es esto, entonces sería L por el seno del ángulo, y Y sería igual a L por el coseno del ángulo. Y tenemos que V es igual a la raíz cuadrada, o bueno, de aquí ahí queremos calcular V cuadrada, entonces de una vez, pues no nos la complicamos, y aquí tenemos que V cuadrada es igual a Vx al cuadrado más Vy al cuadrado, y esto es igual a tener x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Entonces, pues nada más hay que obtener x punto y y punto, elevarlos al cuadrado, sumarlos, y ya tenemos v cuadrado y ya podemos sustituirlo acá. Pues es lo que vamos a hacer. Entonces, x punto, ¿a qué sería igual? Sería... a ver... Esto está... vamos a derivar x con respecto al tiempo. Pero aquí tenemos teta, pero sabemos que teta tiene implícito x y el tiempo también. Entonces, ¿cómo se haría ahí la derivada? Bueno, a ver, si no... Tenemos... si aquí derivamos x, vamos a tener dx entre dt. Y si acá derivamos teta, vamos a tener d teta entre dt. Pero, bueno, sería, si derivamos eso, sería d teta entre dx, y nosotros queremos tener dx entre dt, entonces sería por dx entre dt, y ya nos quedaría d teta entre dt. A ver. Profe, que tenemos x y queremos x punto, y x punto es derivar x respecto al tiempo, y si x es igual a el seno de teta, derivaríamos solo eso respecto al tiempo, y pues la variable sería teta, entonces no sería como teta punto L coseno de teta. Sí. Bueno, sí, podemos no poner, pasar o sea, suponer que esto se va a derivar con respecto a x y luego con respecto al tiempo, sino, bueno, podemos hacer una derivada tal cual, derivar esto, como si fuera una derivada parcial, y entonces, como dice su compañero, pues quedaría así. A ver, sería x punto igual a L por teta, y por la derivada de esto, que sería el coseno de teta, y aquí sí, estamos derivando
el ángulo que está con respecto al tiempo. Aquí es donde, bueno, es donde lo que había puesto acá abajo se toma en cuenta, que sería poner aquí teta punto. ¿Y qué más? Ah, perdón, bueno, ya me fui mal aquí porque no, esto no tiene, eso sería si estuviera ahí alguna constante. Sí, perdón, sería L coseno de teta por la derivada de teta, que es teta punto, sí, perdón. Y podemos poner aquí de una vez y punto, y pues igual tenemos, sería L, la derivada del coseno es el, bueno, el menos seno, sería L por menos L seno de teta, y por la derivada de teta. ¿Y qué más? Bueno, falta elevar al cuadrado, entonces esto le vamos a dar al cuadrado, le vamos al cuadrado. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado también. Y esto nos da L teta punto al cuadrado, bueno, L cuadrada, teta punto al cuadrado. Y aquí nos queda coseno cuadrado de teta, y aquí nos queda de manera similar L cuadrada, teta punto al cuadrado, seno cuadrado de teta. Listo. Voy a borrar acá. Listo. Ok. Ahora ya puedo obtener b o x punto al cuadrado. ¿Qué sería? Perdón, x punto al cuadrado no. Que sería la suma de los cuadrados de las velocidades. Y sería esto. Entonces, b cuadrada sería igual a L cuadrada teta punto al cuadrado que multiplica. Bueno, estoy agregando a todos para no continuar, que falte alguien. Bueno, ya están la mayoría, ya los que se vayan agregando, los voy agregando sobre la marcha. Bueno, cuando cerramos, cuando se cierra, perdón, se acaba la reunión, se borra lo del pizarrón, pero bueno, voy a continuar aquí con lo que llevaba. Teníamos que b cuadrada era igual a, era L cuadrada, teta punto al cuadrado, y quedé que ahí iba, bueno, les decía que cuando ahí se interrumpió, que iba a factorizar, porque teníamos ahí seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Entonces era L cuadrada teta punto al cuadrado por seno cuadrado de teta más L cuadrada teta punto cuadrado coseno cuadrado de teta. Factorizamos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, ya sabemos que esto nos va a dar 1. Y entonces en total nos va a quedar nada más L cuadrada teta punto al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos, podemos hacer L igual a T menos U
Y esto es igual a, quedamos que la energía potencial, la energía cinética, era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado ya vimos que es L cuadrada, teta punto al cuadrado, menos U. Y U, quedamos que era, ¿cómo había quedado? Era M por G por L, creo, por 1 menos coseno de teta, porque factorizábamos L. Era aquí L menos L coseno de teta. Ok, entonces era así. Ahora esto lo podemos desarrollar. Quedaría un medio de M L cuadrada, teta punto al cuadrado, menos MGL, menos MGL coseno de teta. Listo. Ahora vamos con la ecuación de Lagrange, que sería D entre dt de la derivada parcial de lagrangiano con respecto a x punto. Luego era menos, ¿verdad? La derivada parcial de el lagrangiano con respecto a x. Y la función de disipación, que en este caso no hay. Si en el problema nos dijera que tenemos que tomar en cuenta la fricción del aire, pues ahí pondríamos una función de disipación que corresponda a la fricción del aire. Como en este caso no hay, pues aquí sería más 0. Y esto es igual a alguna fuerza. No hay ninguna fuerza aplicada, entonces aquí también sería 0. Entonces ya nada más nos queda sustituir en el lagrangiano. Y vamos con el lagrangiano, sería este. Esto es L. Pues primero derivamos el lagrangiano con respecto a x punto. Y bueno, aquí vamos a ver, tener que sustituir, ¿verdad? Porque no tenemos x, tenemos teta. Entonces aquí sería teta punto y aquí sería teta. Ok, entonces vamos a hacer la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta punto y nos quedaría 2 entre 2 ml cuadrada teta punto. Y luego, ¿qué más? Pues nada más es el único elemento que tiene teta punto. Ahora vamos con este otro, entonces sería menos. Bueno, aquí todavía falta. Lo puse muy allá. Voy a poner de nuevo. Sería la derivada con respecto al tiempo de 2 entre 2 quedó por ml cuadrada teta punto. Ahora sí sería menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta, pues el único elemento que tiene teta es este de acá. Entonces quedaría menos y sería la derivada del coseno, que es el menos seno. Entonces sería menos mgl seno de teta. Aquí es derivada parcial, entonces pues no tenemos por qué agregar la derivada de teta. La otra era una derivada con respecto al tiempo. Por eso que tenemos que agregar el teta punto en la otra derivada que hicimos. Y de hecho aquí lo vamos a tener que hacer también. Pero digo, cuando calculamos esto de aquí, lo de la velocidad al cuadrado. Entonces esto sería igual a 0. Y vamos a hacer esta última derivada. Nos quedaría m, bueno, aquí obviamente nos queda 1. Nos quedaría ml cuadrada por la derivada de teta con respecto al derivada de teta punto, perdón, con respecto al tiempo, pues nos queda teta 2 puntos. Y acá nos queda más. Y sería mgl seno de teta. Esto es igual
a 0. Si se fijan, aquí podemos dividir todo entre ML y sería esto. Y nos quedaría teta 2 puntos más G. Si lo dividimos todo entre ML cuadrada, pues aquí ya nos quedaría 1, nos quedaría así. Y aquí nos quedaría G sobre L, para deshacernos también de la L de acá. Nos quedaría G sobre L seno de teta. Es igual a 0. Y esto es lo que nos había dado mediante Newton. Segunda ley de Newton, habíamos obtenido exactamente esto también. Teta 2 puntos más G sobre L, seno de teta. Entonces, bueno, esto sería el método del lagrangiano. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, si se fijan, el método tiene su dificultad porque partimos de ecuaciones muy abstractas que involucran muy pocas cosas y después hay que desarrollar o obtener estos valores, como aquí que no teníamos, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía cinética de la masa, pero pues no podíamos obtener o saber cuál era la velocidad. Entonces había que obtenerla en función de los datos que teníamos y fue de la manera que llegamos a esto. Y pues aparte tenemos que hacerlo en función del ángulo, porque pues ya estábamos trabajando también la energía potencial en función del ángulo. Y aparte porque ya habíamos dicho en la clase donde vimos este ejemplo del péndulo, que este ejercicio y cualquiera de los que impliquen movimiento angular va a ser más fácil manejarlos mediante coordenadas polares. Y pues llegamos exactamente a la misma ecuación que en el ejemplo cuando lo hicimos. Y tal vez hicimos un poco más de pasos, pero yo siento que es menos probable que nos equivoquemos aquí, ya que todo tiene como que una secuencia, nada más hay que ir derivando y todo. Tener muy presente esto de los conceptos de derivada parcial, que si derivamos parcialmente con respecto a cualquier función, con respecto a cualquier variable, perdón, pues sería nada más la derivada tal cual, como si estuviéramos derivando con respecto a esa variable. No tenemos que agregar la derivada de la función, de la variable. ¿Qué otra cosa? Y que cuando estamos derivando con respecto al tiempo, pues recuerden también que esto sí implica que si tenemos una variable que no tiene t de manera explícita, habrá que derivarla, obtener la derivada de esa variable, o al menos especificarla, como aquí. Aquí se obtuvo la derivada con respecto al tiempo de esto, de ml cuadrada teta punto. Entonces, esto es igual a ml cuadrada por la derivada de teta punto, que es la derivada doble de teta. Y si fuera el coseno, como lo hicimos acá, la derivada del coseno de teta con respecto al tiempo, pues sería igual a menos seno de teta, o por la derivada de teta, o por teta punto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, si es d entre d de t del coseno de teta, pues esto sería igual a menos seno de teta por teta punto, que es por la derivada de teta. Y en cambio, la derivada parcial del coseno de teta, o sea, si, bueno, voy a poner de otra manera.
si lagrangiano es igual a el seno de teta y queremos derivar el lagrangiano, la derivada parcial con respecto a teta, pues esto directamente es nada más, sería coseno de teta. Ahí no multiplicaríamos por la derivada de teta, porque estamos derivando con respecto a esta variable. Ya sabemos que implícitamente es una función del tiempo, esta es una función, está en función del tiempo, pero igual x está en función del tiempo también. Pero cuando hacemos la derivada parcial, pues esto no va. Entonces tengan presente eso. Y también tengan presente que si aquí llegamos mediante Lagrange a dos ecuaciones, ¿cuándo podemos llegar a dos ecuaciones? Pues por ejemplo, cuando tenemos dos variables, por ejemplo, si tuviéramos x, la posición 1 y la posición 2, entonces vamos a obtener, obviamente, cuando saquemos las energías cinéticas, vamos a tener un medio, voy a poner aquí, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Y luego tenemos la masa 2, que es más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y de repente depende de cómo estén posicionadas. Si es movimiento, por ejemplo, si tenemos un sistema de resorte con masa y aquí está sujeto y aquí hay una fuerza, pues obviamente la velocidad que vamos a tener aquí sería directamente x punto, es igual a la velocidad, y aquí no habría que hacer cosas como esto. Acá es porque teníamos que ubicar la posición, pero aquí y ahí la posición no era directamente x, sino era una coordenada x, y. Entonces eso originaba un ángulo. Aquí directamente la velocidad es la derivada de la posición. Acá no. Aquí la velocidad era el cuadrado de la derivada de las posiciones. Entonces es la diferencia. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que si nosotros queremos aplicar Lagrange a esto, la ecuación de Euler, bueno, acá quedaría más. Esa sería la energía potencial, quedaría parte de la energía cinética. Bueno, sería ahí menos U. Sería menos U, esto está aparte. Entonces tendríamos aquí Lagrangiano igual a esto. ¿Y qué pasaría? Bueno, independientemente de lo que haya acá, fíjense que si hacemos aquí, bueno, aquí sería x1, porque la velocidad 1 al cuadrado sería x1 punto al cuadrado, y la velocidad 2, pues sería automáticamente la derivada de la posición 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que en la ecuación, imagínense que ponemos aquí x punto, y acá x, sería x1 y x1. Entonces aquí ya no tendría cabida esto, y no puede simplemente decir, bueno, voy a derivar con respecto a x1 punto y x1, porque es lo que me dice Euler, y pues esto entonces ya se anuló. Porque no, o sea, esto representa información de la otra masa. Entonces tendríamos que hacer otra ecuación de Euler. Y esa otra ecuación de Euler quedaría acá así. Quedaría derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de x2 punto menos la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a x2, más si hubiera una, bueno, lo voy a poner general, más la derivada parcial de la función de disipación con respecto a x1 punto, y luego esto sería igual a pues alguna fuerza externa. Y aquí también sería igual la función de disipación
de x2 punto con respecto a x2 punto, y sería igual a f. Entonces, esto sería una ecuación y esta sería la otra ecuación. Esta sería para la masa 1 y esta sería para la masa 2. Y acá, obviamente, esto no entra, y en la de arriba no entra esta parte. Igual acá, U, la energía potencial, va a tener otros términos, y pueden tener x1 y x2, o x1 punto y x2 punto, y pues se incluirán en esta o en esta. Igual la F, si hay una fuerza aplicada a la masa 1, pues aquí iría la F. Si en la masa 2 hay otra fuerza, pues aquí iría otra F, que sería F1, aquí sería F2. Pero si solo hay una fuerza aplicada a la masa 1, pues quedaría aquí F1 y acá sería 0. Entonces, siempre nos va a quedar una ecuación de Euler por cada referencia o por cada masa. Pueden verlo también así. Cada masa siempre va a tener una referencia. Entonces, si hay dos referencias es porque hay dos masas. Si hay tres, pues porque hay tres masas. Y al último, pues nos van a dar dos ecuaciones de movimiento. Entonces, si aquí tuviéramos la otra masa, si aquí fuera otro resorte, tuviéramos la masa 2, bueno, masa 1, masa 2, aquí la fuerza, pues tendríamos dos ecuaciones de movimiento. Esta nos daría una, pues quedaría una ecuación de movimiento, y esta nos daría la otra ecuación de movimiento. Y estas dos serían las ecuaciones que definen el movimiento de este sistema. Y al resolver el sistema de ecuaciones, pues nos daría x1 de t y x2 de t. Y al derivarla tendríamos las velocidades, y al derivar otra vez tendríamos las aceleraciones de cada masa. Entonces, cada ecuación de Euler, o en otras palabras, cada masa nos va a generar una ecuación de Euler, y cada ecuación de Euler nos va a generar una ecuación de movimiento. En el curso no vamos a ver más de dos masas para no complicar, porque es innecesario. Nada más el punto es que se entienda el procedimiento. Entonces, llegar hasta dos pues es más que suficiente. Ya lo demás sería pues extender el método a más, pero pues didácticamente no dejaría nada y solo complicaría las cosas al tal punto de que un problema de tres masas pues no podríamos resolverlo en la hora y media que tenemos de sesión. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, ya en resumen, nuevamente, este es el método de Lagrange. Se basa en las energías. Planteamos la ecuación o lagrangiano, que es energías potenciales, energías cinéticas menos energías potenciales. Las cinéticas solo las puede poseer las masas. Las potenciales las van a poseer tanto las masas por su posición. En X obviamente no tienen energía potencial, pero en el momento en el que tienen una cierta altura ya tienen energía potencial. Y, ¿qué otra cosa? Y también los resortes tienen energía potencial. Si se comprimen, pues obviamente guardan una energía que es energía potencial y la liberan en algún momento. Entonces, la energía cinética solo la van a tener las masas, y la energía potencial la van a tener las masas con una cierta altura con respecto a su reposo, o los resortes. Y la ecuación de disipación solo va a ser para los elementos disipativos, como el amortiguador, la fricción del aire, etc. Y la ecuación de Lagrange general es esta. De este lado van a ir las fuerzas externas que se apliquen al sistema, y de este lado va a ir el lagrangiano derivado con respecto a X, a la posición, con respecto a la velocidad, perdón, y eso derivado con respecto al tiempo, menos la derivada parcial de la lagrangiano con respecto a la posición, más
la función de disipación derivada parcialmente con respecto a la velocidad. Y de este lado, pues ya dijimos las fuerzas que estén aplicadas externas. Esta es la general. Ya de aquí lo replicamos las veces que sean según la cantidad de masas que haya. Y las fuerzas solo van a actuar si aquí tenemos una fuerza, entonces en esta ecuación va a ir una fuerza y en esta ya no, porque aquí no hay ninguna fuerza actuando. Y entonces cada ecuación de Euler va a obtener por cada masa y cada ecuación de Euler va a obtener una ecuación de movimiento. Y pues ya sería todo. Si no hay más dudas, entonces aquí le dejamos y nos vemos la próxima clase. La próxima clase hacemos otro ejemplo para reafirmar esto. Entonces repasen un poco lo que vimos ahorita, los conceptos, el ejemplo, y pues si no hay dudas, aquí le dejamos. Y si hay dudas, pues a favor de preguntar, por favor. Ok, bueno, si no hay dudas, entonces que pasen buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Profe. Buenas tardes. Cuídense, nos vemos, buenas tardes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.